Ahí está, empezamos la grabación. Voy a dejar el chat por aquí. Bien. Bueno, entonces, como les decía, la idea de hoy es hablar de esto de DNSSEC. Vamos a ver primero qué es y qué fue lo que motivó la generación de este estándar DNSSEC. DNSSEC es un protocolo estandarizado, digamos, que viene a ser una extensión de seguridad al estándar ya existente del sistema de nombres de dominio, del DNS. ¿Sí? El estándar de DNSSEC también es un estándar realizado por la IETF, el mismo grupo de estandarización que desarrolló el protocolo DNS y la mayoría, casi todos los protocolos que tienen que ver con el funcionamiento de Internet. ¿Sí? Entonces, DNS. La vez pasada vimos un poco, repasamos DNS, vimos qué era, cómo funcionaba, ¿sí? Cuáles eran las características del DNS y básicamente se acuerdan que habíamos hablado de que en nuestro sistema de nombres de dominio teníamos, principalmente hablamos de dos tipos de servidores diferentes. Hablábamos de servidores, lo que llamamos servidores autoritativos, que son aquellos que tienen la información, que son los dueños de la información para cada zona se encuentra en un archivo de zona y es administrado por una determinada organización, ¿sí? Esa información se pone disponible para que la consulten, ¿sí? Información que es parte de toda la información que contiene esa base de datos distribuida, que es el DNS, ¿sí? Es información que se aloja en lo que llamamos servidores autoritativos. Y luego teníamos los servidores recursivos, ¿sí? O resolvers, en inglés, que son los servidores encargados de buscar la información, ¿sí? Entonces, cuando un dispositivo genera una consulta DNS, esa consulta se envía, el dispositivo la envía a un servidor recursivo que tiene configurado, ¿sí? Asignado por su ISP o asignado, configurado manualmente por el usuario, ¿sí? Ese servidor recursivo recibe la consulta del cliente, busca la respuesta preguntándole a los diversos servidores autoritativos hasta que encuentra la respuesta. Una vez que tiene la respuesta, se la devuelve al cliente. Entonces, servidor autoritativo, el que contiene la información de DNS. Servidores recursivos, aquellos encargados de buscar la información en lugar del cliente, digamos, y devolvérsela al cliente. Por ejemplo, un cliente que quiere conocer la dirección IP asociada a un determinado dominio, va a enviar su consulta al servidor recursivo. El servidor recursivo, supongamos que el servidor recursivo no tiene la respuesta y no conoce nada acerca de esa pregunta, va a enviar la pregunta primero a un servidor raíz y así va a ir de alguna manera navegando ese árbol de DNS hasta dar con el servidor autoritativo para ese dominio en cuestión, obtener, en el ejemplo la dirección IP asociada al dominio que se está consultando y devolverle finalmente al cliente la respuesta a lo que estaba buscando, que es justamente la dirección IP asociada a ese determinado nombre de dominio. Entonces, la estructura básica del DNS, ¿sí? Que data de la época de la década de 1970, no tenía en cuenta algunos problemas de seguridad, ¿sí? Básicamente porque no había muchos problemas de seguridad. Estamos hablando de la época en que todo esto que conocemos hoy como Internet estaba recién surgiendo, ¿sí? Entonces el protocolo no contemplaba algunos aspectos de seguridad. Era un protocolo enfocado más que nada en rendimiento y se basaba en el principio de confianza, digamos, en el principio de que todos aquellos que se conectaban a esta red, ¿sí? A esta Internet incipiente, eran confiables, ¿sí? No se iban a conectar con fines, con fines maliciosos, sino que era para intercambiar información en buenos términos. Entonces, de nuevo, el protocolo DNS original se basaba en eso, enfoque de rendimiento y basado en un principio de confianza. Mencionemos o agrupemos las vulnerabilidades en estas tres áreas, ¿sí? Lo que podríamos denominar confidencialidad, ¿sí? Que vendría a ser acceso no deseado a información de terceros. Es decir, si yo, dicho de otra manera, cuando tengo confidencialidad, ¿sí? Lo que trato de hacer es evitar que
que una persona o un dispositivo con fines maliciosos acceda, ¿sí?, en forma no autorizada a información mía, información de mi empresa, información de mi organización, información que yo administro o manejo o tengo almacenada de alguna manera, ¿sí? Eso sería confidencialidad, lo que sería el acceso a la información, ¿sí? Disponibilidad habla de la pérdida de la capacidad de acceso, ¿sí? Una vulnerabilidad de disponibilidad sería la pérdida de la capacidad de acceso a determinados servicios, ¿sí? Típico ataque que justamente vulnera la disponibilidad es lo que se conoce como ataque distribuido, por ejemplo, de denegación de servicio, ¿sí? Un ataque de denegación de servicio, justamente como el nombre lo dice, ¿el objetivo qué es? El objetivo es evitar que los clientes puedan acceder a un determinado servicio. Por ejemplo, que determinado sitio web no sea accesible, ¿sí? Entonces, se trata de generar un tipo de ataque que afecta la disponibilidad de ese sitio web, ¿sí? Y lo mismo para cualquier otro servicio. Y por último hablemos de lo que sería el área de la integridad, ¿sí? La integridad habla de modificación o destrucción no deseada, es decir, cuando se vulnera la integridad, vamos a hablar siempre de modificación o destrucción no deseada de información. Dicho de otra manera, uno, cuando busca mantener la integridad de un sistema, ¿sí?, o de cierta información que se está transmitiendo, lo que va a tratar de hacer es evitar que alguien modifique la información, ¿sí?, mientras se está enviando. O evitar que alguien logre el acceso a la fuente de la información y falsifique la información. Y si eso sucede, si la información se ve falsificada o se ve modificada, proveer un mecanismo para que quien recibe la información se dé cuenta de que la información fue alterada, ¿sí? De esa manera la va a descartar y no la va a utilizar. Entonces, cuando hablamos de integridad, hablamos de eso, de modificación o destrucción no deseada de determinada información, determinado conjunto de datos. ¿Ok? Bien, entonces, cuando hablamos de DNS y hablamos de vulnerabilidades al sistema de nombre de dominio, uno de los casos a los que nos podemos enfrentar es de un tercero que vendría a estar representado por este dispositivo de color rojo aquí, ¿sí?, que se hace pasar por un servidor DNS. En este ejemplo tenemos un cliente que envía una consulta a un servidor DNS. Ese servidor DNS típicamente debería responder con la información que el cliente está buscando. ¿Qué sucede cuando un atacante o alguien logra hacerse pasar por este servidor de DNS, ¿sí?, y responderle al cliente con una respuesta incorrecta, digamos, pero, por ejemplo, si el cliente está buscando la dirección IP asociada a un determinado sitio web y alguien logra hacerse pasar por el servidor DNS, podría decirle al cliente, esta es la dirección IP asociada a ese sitio web, siendo falsa esa información, ¿sí?, y el cliente terminaría accediendo a un sitio web de un atacante a un sitio web falsificado y no al sitio web real. Si el atacante es lo suficientemente sofisticado y arma un sitio web que se ve exactamente igual que el original, bueno, imagínense las consecuencias de eso, ¿no? Por ejemplo, yo podría falsificar por completo el sitio de un banco. Entonces, cuando va un cliente, hace la consulta para saber cuál es la dirección IP del servidor del banco, ¿sí?, yo le devuelvo al cliente como atacante, logro de alguna manera hacerme pasar por el servidor DNS y le respondo yo al cliente, ¿sí?, o intercepto la respuesta del servidor DNS y la modifico y pongo la dirección IP de mi servidor web. Es un servidor que se ve igual al del banco, pero no es del banco, es mío, del atacante. Entonces el cliente termina accediendo al sitio web del atacante y de repente usando sus credenciales para acceder a su cuenta, le estaría entregando al atacante las credenciales para acceder a una cuenta del banco, ¿sí? Y esa situación, ¿sí?, a priori sería imposible de darse cuenta para el cliente, o sea, el cliente no tendría forma de saber que no está accediendo al sitio real, porque el sitio falso se ve idéntico al sitio real. Alguien podría decir, bueno, ok, pero ¿qué pasa si el sitio real además implementa SSL o tiene algún
tipo de certificado para poder acceder. El navegador podría rechazarlo, sí, bueno, pero la realidad es que muchas personas, cuando acceden a un sitio, incluso al sitio del banco, ¿cuántos de nosotros chequeamos que esté todo bien, que el certificado sea el correcto, que no haya ningún problema con el certificado, que no haya ningún error? ¿Sí? Y a veces, inclusive cuando hay un error, le damos igual entrar y terminamos ingresando a pesar del error, ¿sí? Entonces, el hecho de que el sitio web tenga un certificado tampoco garantiza que justamente que no se van a poder terminar, un atacante no va a poder terminar haciéndose de información del cliente, ¿sí? Entonces, en principio, lo que sí es imposible de saber si no tenemos algún otro mecanismo, ¿sí? Es con la versión original del DNS, si alguien logra hacerse pasar por el servidor DNS o logra modificar la respuesta, no tenemos forma de saber que esa respuesta es falsa y que no es la verdadera respuesta, ¿sí? Entonces, como decíamos, la visión general del sistema de nombre de dominio sin DNSSEC, sin este protocolo del que vamos a hablar hoy, tenemos un servidor recursivo, dialogando, buscando información consultada por un cliente en los distintos servidores autoritativos, o sea, el servidor recursivo envía consultas a diferentes servidores autoritativos y va obteniendo se va acercando a la respuesta hasta que finalmente el servidor recursivo logra obtener la respuesta del servidor autoritativo para el dominio que estaba buscando, la dirección IP, por ejemplo, en este caso, la dirección IP versión 4 asociada al dominio www.ejemplo.com, y bueno, y devuelve esa información al cliente sin posibilidad de saber si realmente está hablando con el verdadero servidor autoritativo o en realidad está hablando con un servidor autoritativo falsificado que logró hacerse pasar por el real, sin saber si la dirección IP que obtuvo es la verdadera o es una dirección IP que fue modificada mientras la información se enviaba, etc. ¿Sí? Esta es la situación del DNS sin DNSSEC en el caso de que un atacante logre hacer un ataque en forma satisfactoria, ¿sí? O sea, logre hacerse pasar por un servidor DNS o logre modificar la información de DNS cuando se estaba enviada. Entonces acá surge DNSSEC. DNSSEC surge como una posible solución a este problema que estábamos hablando de la verificación del origen de la información, digamos, ¿sí? La validación del origen de la información y de la integridad de los datos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace DNSSEC? Bueno, DNSSEC vamos a ver que utiliza criptografía, lo que se denomina criptografía de clave pública y firmas digitales, ¿sí? Para proporcionar dos cosas, principalmente dos cosas. Primero, lo que llamamos autenticación de origen de los datos. ¿Qué es autenticación de origen de los datos? Es estar seguro que con el servidor autoritativo que estoy hablando, ¿sí? Que la información que estoy obteniendo viene realmente del dueño de esa información y no de alguien que se está haciendo pasar por él o que falsificó la información, ¿sí? O sea, dicho de otra manera, autenticar el origen me permite verificar y confirmar que la información es verdadera y no está falsificada. Y también proporciona integridad de los datos. ¿Qué es integridad de los datos? Es justamente que esos datos no fueron modificados, no fueron interceptados y modificados cuando estaba transfiriendo la información. Es decir, podría pasar que el verdadero servidor envíe la información, ¿sí? Que no haya nadie que se esté haciendo pasar por el servidor, pero sí que un atacante logre pararse en el medio del intercambio de información y modificar la información. Entonces, la información que sale del servidor autoritativo es la correcta, pero la información que llega al servidor recursivo puede no ser la correcta si alguien la logró modificar en el medio de la transmisión. Entonces, integridad de los datos sería también poder estar seguro de que la información no fue modificada. Entonces, de nuevo, autenticar el origen, es decir, saber que yo estoy obteniendo la información del verdadero dueño y no de una falsificación, y que los datos no fueron modificados. ¿Ok? Eso es lo que provee DNSSEC, ni más ni menos que eso, ¿sí? Entonces, en definitiva, DNSSEC justamente nos va a ofrecer una protección contra la falsificación de datos, ¿ok? De datos de DNS. Hay un tipo de ataque particular que después podemos repasar un poquito, que se conoce como envenenamiento de caché. ¿Se acuerdan que hablamos de cuando vimos los servidores DNS y hablamos de los servidores DNS recursivos?
dijimos que los servidores DNS recursivos son los encargados de buscar la información y entregársela al cliente. Lo que también hacían los servidores recursivos, que hablamos de eso, es que tenían una memoria que llamamos memoria cache, ¿sí? O caché. ¿Qué hacían los servidores recursivos? Cada vez que obtenían una respuesta, además de devolvérsela al cliente, que era el que estaba buscando esa respuesta, la almacenaban en memoria. ¿Para qué? Para que si alguien, otro cliente o el mismo cliente, consulta lo mismo, no tengan que salir a buscarlo, sino que responda directamente de lo que ya sabe, de lo que tiene en la memoria. Entonces hay un tipo de ataque que consiste en que un atacante logre acceder al servidor recursivo o logre inyectar en el servidor recursivo datos de forma de modificar o ingresar en el caché del recursivo una entrada falsa, ¿sí? Básicamente lograr que el caché asocie un nombre de dominio a una dirección IP que no es la verdadera dirección IP, sino que es la dirección IP de un sitio, de un servidor del atacante, ¿sí? Eso se llama envenenar el caché. Por eso el tipo de ataque se llama envenenamiento de caché. DNSSEC evita por completo ese tipo de ataque. De hecho, DNSSEC fue creado pensando en una solución para ese tipo de ataque de envenenamiento de caché. No es el único tipo de ataque que soluciona otros tipos de ataque. Algunos no los resuelve en todos los casos, pero sí los mitiga la mayoría de los casos, o los busca evitar, digamos. Y bueno, y hay otro tipo de ataque que obviamente no soluciona DNSSEC, sino que además de DNSSEC también hay que aplicar otra serie, o sería recomendable también aplicar otra serie de medidas, ¿sí? Implementar otros protocolos además de DNSSEC, ¿sí? ¿Qué no hace DNSSEC? No provee confidencialidad en el intercambio de datos. Es decir, DNSSEC actúa entre el servidor recursivo y el servidor autoritativo. ¿Se acuerdan de aquel slide que habíamos visto la vez pasada, donde teníamos como todo el ecosistema del DNS? Estaba el cliente, el servidor recursivo, el servidor autoritativo, también había registros, registradores, bueno, un montón de componentes de ese ecosistema de DNS. Bueno, DNSSEC actúa en un tramo de eso, solo entre el recursivo y los autoritativos. No actúa entre el cliente y el recursivo, no actúa entre el autoritativo y un registrador, un registrante, no. Actúa entre el recursivo y el autoritativo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Lo que dijimos. Posibilita al recursivo de saber que la información viene del verdadero dueño de la información y que además los datos no fueron modificados. Eso es autenticación de origen e integridad. ¿Qué no hace DNSSEC entonces? Bueno, no provee confidencialidad. Es decir, el intercambio de datos entre el recursivo y el autoritativo sigue siendo en texto claro, igual que como era para el DNS sin DNSSEC, digamos. Si alguien se para en el medio, va a poder ver la consulta y va a poder ver la respuesta. Dicho de otra manera, DNSSEC no encripta la información entre el recursivo y el autoritativo. ¿Ok? No provee confidencialidad. Y tampoco evita algunos tipos de ataques, como dijimos, por ejemplo, ataques de denegación de servicio, ataques de denegación de servicios distribuidos y otros tipos de ataque. No es DNSSEC el mecanismo para mitigarlos ni para resolverlos, sino que hay otros protocolos que deberíamos implementar, además de DNSSEC, para ese otro tipo de ataques. Pero bueno, el tema de autenticación de origen e integridad de datos es sumamente importante, lo que hace que DNSSEC sea un protocolo que es altamente recomendable. Yo diría que hoy en día es casi que debería ser implementado y desplegado por todos los operadores, tanto de servidores recursivos como de servidores autoritativos, ¿sí? Porque además tiene que estar implementado de los dos lados. Si yo tengo un recursivo que puede validar DNSSEC, pero mi autoritativo no tiene habilitado DNSSEC, no va a funcionar el protocolo, y viceversa. Por más que mi autoritativo tenga habilitado DNSSEC, si los recursivos no pueden verificar eso, no pueden verificar la autenticación del origen, ni pueden verificar la integridad de los datos, o sea, no tienen habilitado DNSSEC, tampoco va a servir de nada, ¿sí? Entonces hay que implementarlo de los dos lados, en recursivos y en autoritativos. ¿Preguntas hasta acá? No sé, Daniel, si hay alguna pregunta en el chat o algún comentario. Todavía no, pero yo tengo una pregunta para todos. A ver, Daniel. ¿Cuántos ya tienen DNSSEC en sus servidores? ¿Y cuántos aún no tienen? Pueden usar pueden levantar la mano, por ejemplo, los que tengan DNSSEC Comentar en habilitado el en sus chat. servidores. Están todos medios
tranquilos hoy, no quieren usar levantar la mano y eso, ¿no? Yo tengo una información ahí, si quieren verificar en sus conexiones si hay DNSSEC o no. Aquí está en el chat un enlace para que hagan un testeo simple. Ahí está, pinchen en el link y les va a abrir el navegador con una página que va a probar a ver si el servidor recursivo que está usando su máquina, tiene o no implementado DNSSEC. ¿Sí? En mi caso yo lo pruebo y el servidor que estoy usando en este momento sí tiene habilitado DNSSEC. Pero bueno, si tiene habilitado DNSSEC les va a aparecer un muñequito con un dedito hacia arriba haciendo OK, y si no les va a aparecer algo que se van a dar cuenta que sí, que no tiene habilitado DNSSEC, que además les dice ahí debajo si tienen o no, si su servidor recursivo tiene o no habilitado DNSSEC. Lo deseable sería que todos tuvieran DNSSEC habilitado. Viviana, Bueno, sigamos. Sí. Richard están con OK. Gracias. Ah, bien, muy bien. DNSSEC activo, muy bien. Bien, Richard. Muy bueno. Bien, de nuevo, si tienen alguna pregunta o alguna consulta, Benjamín dice no tiene, el servidor recursivo que está utilizando no tiene DNSSEC habilitado. No, les puede parecer extraño, pero hoy en día el nivel de despliegue DNSSEC empezó por allá por el año 2010, hace unos 12 años. Y aún hoy todavía falta muchísimo. Digamos, aún hoy la mayoría de los servidores todavía no soportan, no tienen habilitado DNSSEC, ¿sí? Deberían tenerlo todos, lo ideal sería que todos lo tuvieran habilitado, pero como todo en Internet, el despliegue de estas tecnologías, siempre de estos protocolos, siempre lleva su tiempo, y normalmente lleva mucho más tiempo del deseable, pero bueno, nada, es parte de todo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo funciona DNSSEC, ¿sí? Hasta ahora vimos qué es DNSSEC y por qué el protocolo, por qué la existencia del protocolo DNSSEC. Entonces, ¿cómo funciona? Para ver cómo funciona DNSSEC, vamos a hablar primero, vamos a hacer un repaso para los que ya lo sepan, y vamos a hablar rápidamente para los que no lo recuerden, no estén muy al tanto, de cómo funciona esto de la firma digital. En definitiva, ¿qué es una firma digital y en qué consiste una firma digital? Porque después vamos a ver que DNSSEC utiliza esencialmente firmas digitales para funcionar. Entonces vamos a ver primero qué es una firma digital, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo con ejemplos, así queda bien claro. Entonces, lo primero que tenemos que ver para entender qué es una firma digital es entender qué es esto de una función hash, ¿sí? Una función hash es un mecanismo, un algoritmo matemático, una función matemática que convierte información en una serie de caracteres de longitud fija. Es decir, tenemos texto, ¿sí?, al cual le aplicamos esa función de hash y como resultado obtenemos un código, una serie de caracteres, un código de longitud fija. Es decir, para una determinada función de hash, hay varias funciones de hash que se pueden utilizar, pero una vez que yo defino cuál voy a utilizar, no importa el tamaño del texto al que yo le aplique la función, la longitud del código generado es siempre la misma. Por ejemplo, genera un código de, no sé, 20 caracteres, y siempre va a tener 20 caracteres, sea que el texto original es de una página, o sea que el texto original es de 100.000 páginas. En cualquiera de los dos casos, la función de hash va a devolver un código de 20 caracteres. Eso es una de las características del hash. La otra característica de hash, tal vez más importante aún, es que el código es único para el texto. Dicho de otra manera, si yo tengo un texto de 1000 páginas, le aplico una función de hash, obtengo un código de 20 caracteres, agarro y modifico un solo carácter de esas 1000 páginas de texto. Con que yo modifique un solo carácter de esas 1000 páginas de texto,
vuelvo a aplicar la misma función de hash y el código cambia. Es decir, si yo modifico algo en el texto, el código cambia y se genera un código diferente. Si yo aplico la misma función de hash al mismo texto, no importa la cantidad de veces que la aplique, el resultado es siempre el mismo. Entonces, el código generado por la función de hash cambia siempre que yo cambie cualquier cosa en el texto original. ¿Ok? ¿Qué diferencia va a haber si yo aplico la función de hash a un texto de una página o a un texto de 1000 páginas o 10.000 páginas? Y bueno, va a demorar más en generar el código. Eso sí, cuanto más grande es el texto, más demora la función de hash en generar ese código. Pero una vez que lo genera, el código tiene longitud fija y es único para ese texto. La tercera característica que vamos a mencionar de estas funciones de hash es que no es reversible. ¿Qué quiere decir que no es reversible? Quiere decir que yo el código lo obtengo al aplicarle la función de hash a un determinado texto. ¿Ok? Ahora, si yo tengo el código y conozco la función de hash, no puedo obtener el texto original. O sea, del texto se puede obtener el código, pero teniendo el código no se puede volver a obtener el texto, no es reversible. ¿Sí? No existe la función inversa que agarre y convierta de un código de hash a el texto original. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que no es reversible. ¿Sí? Yo con el código no puedo obtener el texto. ¿Sí? No puedo obtener los datos originales. ¿Ok? Acá hay un ejemplo nomás. Esto es aplicándole una función de hash que se conoce como MD5, ¿sí? Y si yo agarro este texto, este equipo no tiene Copa del Mundo, le aplico la función de hash MD5, obtengo este código de acá. Si ustedes buscan en internet MD5 hash generador, van a aparecer un montón de sitios en los cuales ustedes escriben un texto y les devuelve la función de hash. Prueben poner este texto, van a ver que exactamente les va a devolver este código que está acá. Debería devolverles exactamente este código que está acá. Y si se fijan acá, lo que hice fue borrar el no, y ahora el texto dice, este equipo tiene Copa del Mundo, o sea, hay muy poca diferencia entre estos dos textos, y sin embargo, al aplicar el mismo algoritmo de hash, obtengo un código totalmente distinto. Ahora, los dos tienen la misma longitud, ¿ok? Pero son completamente diferentes. Y a partir de cualquiera de estos, es imposible, no existe una función que a partir de esto me devuelva cuál era el texto original. ¿Sí? No es reversible el hash. Ok. Eso es un hash. Eso es una función de hash. ¿Sí? Nico, Sí. uma pergunta aqui de Gabriel. A ver. Dice Gabriel, si le aplico una función de hash a un texto que contiene más información que el código de tamaño fijo final, por ejemplo, textos de tamaño de gigabits, ¿cómo es posible que no se repitan los códigos para dos valores de entrada diferentes? Muy buena pregunta, Gabriel. Si te fijas la longitud en caracteres del hash, yo no los conté, pero acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay más de 30 caracteres, o hay aproximadamente 30 caracteres, o 20 o 25 caracteres. ¿Sí? Esto que aparece como caracteres acá, en realidad, ¿sí? Son códigos binarios. Es un código binario expresado en notación decimal y en notación alfanumérica, digamos, con decimales y con letras de código ASCII. ¿Sí? Entonces, yo tengo un número binario expresado en combinaciones alfanuméricas. Si vos te fijás, todas las combinaciones alfanuméricas que podés generar con esta cantidad de caracteres, esta cantidad de bits, ¿sí? Es monstruosa. ¿Sí? Son teras y teras y teras de datos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que posibilita que matemáticamente los códigos, ¿sí? en la práctica nunca coincidan. ¿Sí? Porque uno acá tendría que hacer todas las combinaciones posibles de bits, digamos, o ver cuántas combinaciones posibles puede generar con esta cantidad de bits, digamos. ¿Sí? Estatisticamente es muy difícil hacer eso, ¿no? Repetir. Exactamente. Sí, seguro que va a haber una cantidad que superada
puede ser que se repita el código, digamos. Bastaría con superar, con generar para todas las posibilidades. Y bueno, y ahí una vez que yo llegué al número de posibilidades, sí, podría haber uno que coincida. Pero como dice Daniel, es una función estadística, entonces estadísticamente, ¿sí? Eso es, la probabilidad de que eso suceda estadísticamente es bajísima, ¿sí? Bajísima. Y aún así, en realidad, está muy buena la pregunta de Gabriel. Lo que pasa es que para explicarla con detalle habría que repasar lo que es toda una rama de la matemática, que es la estadística y teoría justamente de probabilidad. Pero básicamente, aunque coincidiera en algún caso, ¿sí? Que estadísticamente es uno en varios cientos de miles de millones de probabilidad de que coincida, si coincide tampoco importaría, digamos, porque como no es reversible, ¿sí? ¿Qué probabilidad hay de que alguien pruebe y adivine el texto, digamos, ¿no? Es decir, alguien para poder revertirlo, para poder saber cuál era el texto original correspondiente al hash, habría que probar todas las combinaciones. Y bueno, eso estadísticamente demoraría muchísimo más, estadísticamente se demoraría muchísimo más, necesitaría muchísimo más tiempo que el tiempo durante el cual la información es válida, ¿sí? Y si uno hace las cuentas para estas cosas, básicamente para tratar de romper un código de hash, tendría que empezar a probar aleatoriamente con un montón de texto y aplicándole la función de hash, porque como no es reversible, la forma de atacar esto es generar texto, aplicar la función de hash y comparar los códigos. Generar otro texto, aplicar la función de hash y comparar los códigos. Bueno, estadísticamente se necesitan varios miles de años para, con ese método que se conoce como fuerza bruta, romper un código de hash MD5, ¿sí? Entonces está fantástico. Necesitas estadísticamente miles de años para romperlo. Seguramente dentro de miles de años, no importa si alguien lo rompe, porque esta información ya no va a servir para nada. Entonces es un tema contextual. Siempre todo el tema de encriptación se basa en probabilidad. Se basa en que la probabilidad de que alguien decodifique algo, utilizando un mecanismo de fuerza bruta, por ejemplo, es muy baja y se necesitan en promedio varios cientos o miles de años para poder decodificarlo. Entonces, eso lo hace completamente seguro, digamos, ¿sí? No es que sea imposible que se repita, es que estadísticamente es imposible que se repita, que no es lo mismo, ¿sí? Pero bueno, está muy buena la pregunta, Gabriel. Espero que haya respondido parte, o por lo menos que te haya orientado en la respuesta, digamos, ¿sí? Entonces, la respuesta rápida es, no se repiten estadísticamente, o estadísticamente es prácticamente imposible que se repita el código, ¿sí? Gabriel dice, en resumen, con la cantidad de datos que se usan ahora es prácticamente imposible, pero en teoría podrían coincidir. Sí, en teoría pueden coincidir, o sea, matemáticamente pueden coincidir, en la práctica no. No suceden porque la probabilidad es bajísima, digamos, ¿sí? Eso. Eso pasa con con los algoritmos de encriptación también, digamos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que alguien logre romper una clave de encriptación? Bueno, usando mecanismo de fuerza bruta, por supuesto que es imposible estadísticamente. Ahora, hay mecanismos de encriptación que existen otras formas de romperlos, digamos, que no sea por fuerza bruta. Entonces existen algoritmos matemáticos un poco más complejos, con los cuales uno puede empezar a probar y llegar a una solución en bastante menos que miles de años, digamos, capaz que en algunas horas o en algunos días. Cuando eso sucede con un mecanismo de encriptación, ¿sí? O con un algoritmo de encriptación o con un algoritmo de hash, justamente lo que se hace es, bueno, ese algoritmo de hash o ese algoritmo de encriptación, es tratar de dejar de usarlo, digamos, porque ya no es seguro, ¿sí? O sea, alguien, por ejemplo, está este desarrollo de una línea de la computación que se llama computación cuántica, digamos, que básicamente son computadores o procesadores, microprocesadores, que podrían realizar miles de millones de operaciones más rápido que los procesadores que existen actualmente. Y bueno, cuando eso sea posible, seguramente no, seguro, 100% seguro, hay que cambiar muchos de los algoritmos de encriptación y de hash que usamos hoy en día, porque, bueno, si tenemos una computadora que puede hacer millones de operaciones más rápido
que una de hoy en día, eso que eran millones de años se puede reducir a unos segundos, ¿no? Si yo puedo hacer las cosas más rápido. Pero bueno, también hay algoritmos de encriptación, por suerte, existen ya se sabe, ya se están desarrollando implementaciones de algoritmos de encriptación que no son vulnerables a computadores cuánticos, digamos, o sea que son a prueba de computadores cuánticos, ¿sí? Bueno, sigamos, pero muchas gracias por la pregunta, Gabriel, porque es bastante interesante. Entonces, vimos lo que era una función de hash. Agarramos un conjunto de datos, le aplicamos la función de hash, obtenemos un código de longitud fija, que además no es reversible, yo del código no puedo volver a los datos, y además, si modifico algo en los datos, ese código es distinto. ¿Ok? Bien, hablemos ahora entonces de lo que es criptografía de llaves públicas, ¿sí? Y en criptografía de llaves públicas vamos a hablar, es un tipo de criptografía que se denomina, es un tipo de encriptación, mecanismo de encriptación de datos, ¿sí? Encriptar datos es hacer una modificación a los datos con el objetivo de ocultarlos, ¿sí? De que solo aquel que posee el mecanismo para desencriptarlos sea posible de leerlos o de ver exactamente qué fue lo que yo encripté. Si alguien no tiene las credenciales o el mecanismo para desencriptar los datos, no va a poder saber qué es lo que está pasando ahí, no va a poder ver los datos, ¿sí? Y cuando hablamos de criptografía, también podemos clasificarla en dos tipos, sobre todo cuando hablamos del tipo de clave que se utiliza para encriptar, entonces, o de llave que se utiliza para encriptar. Cuando la misma clave con la que yo encripto se utiliza para desencriptar, o sea, para las dos funciones, encriptar y desencriptar, que es la función inversa, se utiliza la misma clave, eso se denomina encriptación simétrica. Cuando yo utilizo una clave para encriptar y una clave diferente para desencriptar, ahí en ese caso se llama, o hablamos de encriptación asimétrica, ¿sí? Entonces, la criptografía de llave pública se basa en encriptación asimétrica y es la que utiliza DNSSEC. Antes de ver cómo funciona DNSSEC, vamos a hablar un poquito de esto de criptografía, ¿sí? De criptografía de clave pública que utiliza encriptación asimétrica. Entonces, vamos a tener dos llaves, o dos claves. Una llave para encriptar y una llave para desencriptar. ¿Cuál utilizo para encriptar? Cualquiera de las dos. La clave acá, la característica principal es que si yo utilizo una de ellas para encriptar, para desencriptar, solo puedo utilizar la otra. Dicho de otra manera, lo que una llave encripta, solo lo puede desencriptar la otra. Yo tengo un par de llaves A y B, o pública, privada, como se llama, ahora vamos a ver por qué se llama clave pública y clave privada. Yo tengo una llave privada y una llave pública. Lo que yo encripte con la llave privada, solo lo voy a poder desencriptar con la llave pública. Lo que yo encripte con la llave pública, solo lo voy a poder desencriptar con la llave privada. ¿Ok? Encriptación asimétrica. Si yo tengo una de ellas, pero no tengo la otra, o puedo encriptar o puedo desencriptar, pero no voy a poder hacer las dos funciones. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos un par de llaves, una que llamaremos llave privada y una que llamaremos llave pública, ¿sí? Como dice acá, el contenido cifrado con una solo se puede descifrar con la otra, ¿sí? Dicho de otra manera, lo que cierra una llave lo abre la otra, y viceversa. Entonces, acá hay un ejemplo. Tenemos un texto, encriptamos con la llave pública, obtenemos una cadena que es el texto. Esta cadena es exactamente ese texto, pero encriptado, ¿sí? Y si quisiéramos ver el texto o ver qué es lo que fue originalmente encriptado, necesito la otra llave, la llave privada, para desencriptar este texto, para desencriptar este código y obtener nuevamente el texto original. Lo mismo, si el texto fue encriptado ahora con la llave privada, para desencriptarlo necesito la llave pública. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué se llama llave privada y llave pública? ¿Y para qué se utiliza esto? Bueno, se le llama llave privada porque ahí dice, oh, pero acabas de decir que puedo encriptar con cualquiera de las dos siempre y cuando utilice la otra para desencriptar. Entonces, ¿por qué le pones nombre privado y público? Bueno, porque la llave privada normalmente se llama así
porque me la voy a guardar en secreto. ¿Sí? Solo la voy a conocer yo. ¿Sí? Entonces, esa es la que voy a usar para encriptar. ¿Sí? Entonces, y la llave pública va a ser entonces la necesaria para desencriptar los datos. ¿Ok? Entonces, voy a encriptar con la llave privada y voy a desencriptar con la llave pública. Si yo la clave privada me la guardo solo para mí, no se la digo a nadie, el único que puede encriptar, ¿quién es? Yo, porque tengo la llave privada. La llave pública, imagínense que se la doy a todos ustedes. Entonces, ¿quién puede desencriptar la información? Cualquiera de ustedes. Y alguien puede decir, ah, bueno, pero pará. ¿Qué gracia tiene eso? ¿Qué sentido tiene darle la llave pública y que todo el mundo pueda desencriptarlo? Lo puede ver cualquiera, entonces. Fantástico, lo puede ver cualquiera. En ese caso, no tengo la seguridad que me provee la encriptación. ¿Pero qué tengo? Tengo una forma de autenticar el origen. ¿Por qué? Imagínense que ustedes, yo encripto algo y se los mando. Se los mando a todos ustedes. ¿Quién lo va a poder ver? Todos, porque la llave pública también se las voy a dar a todos. O sea que cualquiera va a poder ver lo que yo mandé. Cualquiera va a poder desencriptar lo que yo mandé. ¿Con qué particularidad? Con la particularidad de que cuando ustedes lo desencripten, van a poder estar seguros de que ese texto lo escribí yo. ¿Por qué? Porque si logran desencriptarlo, quiere decir que fue encriptado con la llave privada. ¿Quién es el único que puede haber encriptado eso con la llave privada? Yo, porque soy el único que conoce la llave privada. Entonces, este mecanismo utilizado de la manera que acabo de decir, que acabamos de ver, es un mecanismo no para usar un canal seguro, porque cualquiera puede desencriptar, sino que es un mecanismo para estar seguro de quién fue el que originó la información, para poder validar el origen de la información. Dicho de otra manera, es un mecanismo para firmar la información, no para ocultarlo. ¿Ok? Entonces, esta forma de utilizar la llave pública y privada es una forma de generar una firma digital de un conjunto de datos. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver qué es una firma digital. Bueno, la firma digital no es otra cosa que la combinación de un hash con el mecanismo de llave pública y llave privada. ¿Cómo? De esta manera. Tenemos los datos, el texto o los datos que queremos firmar, ¿sí? Vamos a agarrar esos datos, les vamos a aplicar un hash que nos va a devolver un código único de longitud fija, ¿sí? Que luego vamos a encriptar el hash, lo vamos a encriptar con la llave privada. El resultado de la encriptación del hash de un conjunto de datos es lo que se conoce como firma electrónica, ¿sí? Cualquiera que tenga los datos, la firma y la llave pública, puede agarrar la firma, desencriptarla con la llave pública, obteniendo el hash. Si yo agarro, le aplico la llave pública a la firma y la desencripto, obtengo el hash, esto de acá. Luego, como yo tengo el texto original también, y como conozco la función de hash que se le aplicó, yo puedo agarrar y aplicarle el hash a ese texto original. Y luego comparo los dos. Si coinciden, quiere decir que esa es la firma de ese texto. Si no coinciden, quiere decir que o el texto fue modificado o la firma es falsa. En cualquier caso, la firma no coincide con el texto. O sea, dicho de otra manera, la firma no coincide con el autor del texto o alguien lo modificó. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de verificar la autenticidad de una firma. Encriptamos el mensaje, obtenemos el hash, convertimos el mensaje original en un hash, comparamos los hash y si coinciden, el mensaje no se ha modificado y es original. Si no coinciden, el mensaje o no es original o fue modificado o alguien falsificó la firma. ¿Sí? En cualquier caso, debería descartar el mensaje porque algo pasó. ¿Sí? Bien. ¿Qué es DNSSEC? DNSSEC, entonces, ¿sí? Es esto. DNSSEC es, ¿se acuerdan que en DNS, cuando el autoritativo respondía al recursivo, ¿sí? Con la información, o sea, cuando el autoritativo le decía al recursivo, esta es la dirección IP asociada a este nombre de dominio que estás buscando, y le enviaba la información, dirección IP asociada a determinado dominio, ahora
cuando habilitamos DNSSEC, lo que va a hacer el servidor autoritativo es, además de enviarle la información al servidor recursivo, la va a firmar y le va a enviar la firma. ¿Sí? Entonces el servidor recursivo ahora tiene un mecanismo de verificación de origen, de validación de origen y de verificación de integridad de la información. Tiene un mecanismo para saber que la información no fue modificada, que el que la envió es el que realmente la generó, y no alguien que se está haciendo pasar por él. ¿Por qué? Porque va a recibir la información y va a recibir la firma, y va a poder verificar la firma. Y ahora les hago una pregunta, a ver, alguien que se anime a contestar ahí en el chat. ¿Qué más necesito además de tener la información y la firma para poder validarla? En base a lo que ya vimos. ¿Qué necesito? ¿Qué otros datos necesito conocer además de la información original y la firma? Bien, Gabriel dice, necesito la función de hash. Perfecto. O sea, yo necesito los datos, la firma y necesito la función de hash. ¿Qué más necesito? Está faltando algo ahí. Además de la función de hash, ¿qué necesito? Dos cosas más en realidad me faltan. ¿Sí? Acuérdense de esto. ¿Qué necesito? A ver, si alguien se anima a contestar. Necesito la llave pública. La privada no. Gabriel dice la llave pública y la privada. La pública sí, correcto. Necesito la pública para poder desencriptarlo, para poder verificar la firma. La privada no la voy a tener nunca porque la privada, si la conozco, ya arruiné el mecanismo. Digamos. La privada solo la va a tener el que firma. Pero para verificar necesito entonces los datos, la firma, la función de hash, como decía Gabriel, y como decía Gabriel y Hendrik, de alguna manera, la clave pública. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa más? Además necesito conocer el algoritmo de encriptación que se utilizó. O sea, porque estoy utilizando dos algoritmos, ¿sí? Fíjense que primero los datos les aplico el hash y después los encripto con una llave privada, pero esa encriptación es de un tipo particular. O sea, la llave privada necesito para encriptar la llave privada, pero para desencriptar necesito la llave pública y conocer cuál fue el algoritmo que utilizaron para encriptar. ¿Ok? Porque la encriptación, a diferencia del hash, sí es reversible. Justamente, la puedo revertir utilizando la llave pública, pero necesito conocer el algoritmo. Entonces, si alguien quisiera verificar una firma de unos datos de DNS, el servidor autoritativo debería decirle al servidor recursivo, además de mandarle los datos que estaba buscando, debería decirle, esta es la firma electrónica de esos datos, esta es la llave pública de esos datos, ¿sí? Y para verificarla tenés que usar este algoritmo de hash y este algoritmo de encriptación. Esas 5 cosas, de alguna manera, ¿sí? Entonces, ¿qué es DNSSEC? DNSSEC es un protocolo que se diseñó para eso. Se diseñó para especificar cómo se firman los datos de DNS, ¿sí? Y cómo se transfiere, cómo el servidor recursivo hace para conocer, además de los datos, conocer la llave pública, la firma electrónica, el algoritmo de hash y el algoritmo de encriptación que utilizó quien firmó la información. ¿Ok? Entonces. Es un juego interesante para la cabeza, ¿no? Sí. A ver, es como puede ser que sea mucha información en poco tiempo, porque en realidad si esto podría llevar días de explicaciones si quisiéramos ver toda la matemática y estadística que hay, o sea, funciones de probabilidad, etcétera, que hay detrás de esto, ¿no? Pero la idea es que tengan una idea, una sensación de cómo funciona en general, qué es lo que está pasando detrás de DNSSEC, cómo está implementado el protocolo de DNSSEC. Tampoco es necesario que sepan esto, que recuerden esto de memoria, ni mucho menos para operar un servidor o para habilitar DNSSEC o para utilizar DNSSEC. Pero sí es bueno conocer cómo funciona, porque bueno, uno se puede enfrentar a determinadas preguntas, a determinados inconvenientes que quiere solucionar, y siempre es bueno tener una idea por lo menos, o saber por dónde buscar si llega a presentarse algún problema y uno se quiere informar más sobre esto, ¿sí? Pero no se preocupen que no es esencial que se acuerden exactamente de todo esto para poder operar un servidor con DNSSEC, no. Vamos a ver cuando hagamos la práctica, que vamos a hacer a partir de la próxima sesión,
ustedes van a agarrar un servidor, van a instalar de cero un servidor DNS, van a configurar un servidor DNS recursivo de cero, van a habilitar DNSSEC al servidor recursivo y vamos a hacer consultas reales a su servidor real de DNS, en la internet real, digamos, y van a ver que va a funcionar todo y van a ver que no es necesario recordar exactamente cómo es todo esto para poder operarlo, para poder hacerlo funcionar. Pero de nuevo, es bueno saberlo porque si uno no sabe cómo funcionan las cosas, difícilmente pueda solucionar algunos problemas, ¿sí? La mayoría los van a poder solucionar, pero bueno, siempre hay algún problema complejo que podría llegar a ocurrir eventualmente y es bueno saber por lo menos dónde buscar la información, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo sucede esto, en definitiva vimos hasta ahora qué es DNSSEC y para qué sirve, cómo vimos también qué es una firma digital, una firma electrónica y cómo la utiliza DNSSEC, ¿sí? Cómo utiliza DNSSEC esa firma digital, en la cual interviene un hash y interviene una encriptación asimétrica de clave pública y clave privada para verificar la autenticación, para para tener la certeza de quién origina los datos, lo que se llama autenticación de origen, y para verificar la integridad de un servidor recursivo que recibe información de un servidor autoritativo, ¿sí? Vamos a ver cómo sucede esto con un poquitito más de detalle, ¿sí? Les prometo que esto va a ser rápido. Es un poco también difícil de asimilarlo en tan poco tiempo, pero bueno, después ustedes van a tener la presentación, y van a poder revisar esto todas las veces que quieran, y bueno, también si tienen alguna consulta o algo después, van a tener nuestro correo para hacernos consultas Nico, o cuestiones. Sí. Tatiana solicita ayuda com um exemplo de encriptação com chave pública. Não sei se A ver, yo ahora no tengo, así como les mostré acá, un ejemplo de hash, ¿sí? En donde le aplico un MD5 a esto y obtengo esta función de hash. No tengo forma ahora, o sea, nos llevaría bastante tiempo generar un par de claves pública y privada, encriptar información y después desencriptarla con la llave pública. Lo que podemos hacer, Daniel, y bueno, Tatiana y todos, si les parece, es en la próxima práctica, antes de empezar la práctica, podemos hacer una demostración de generar un par de claves pública y privada y utilizar una de ellas para encriptar y la otra para desencriptar, viendo cómo de un determinado texto o conjunto de datos obtenemos una cadena encriptada, digamos, que ese es el texto encriptado, y después aplicándole la otra llave, desencriptamos y volvemos a obtener exactamente el mismo texto original, ¿sí? No lo tenía preparado para hoy, pero si les parece, si te parece, Tatiana, lo dejamos pendiente y la próxima, antes de empezar con la práctica, hacemos esa demostración, capaz que por lo menos para refrescar un poco esto y para que quede también un poco más claro con un ejemplo, ¿sí? Ya listo, gracias. Ahí está. Sí, está bueno, lo que pasa que bueno, lleva un tiempo y la verdad es que no lo teníamos preparado, pero lo hacemos para la que viene, lo probamos ahí. Y también podemos probar la función de hash, ¿sí? Hacemos todo, ya de paso hacemos todo. Bien. Hecho. Entonces, firmando con DNSSEC, vamos a ver ahora cómo se mapea todo esto, cómo se implementa todo esto en el sistema de nombres de dominio. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el sistema de nombres de dominio? Hablamos de que la información que se almacena en el archivo de zona son registros, ¿sí? Y un registro es un tipo de información, era un tipo de información que se almacena en el sistema de nombre de dominio. Por ejemplo, tenemos para almacenar la dirección IP versión 4 asociada a un determinado dominio, utilizamos lo que se conoce como registro tipo A. Tenemos un registro UAAA, que es el que se utiliza para almacenar la dirección IP versión 6, asociada a un nombre de dominio. Tenemos un registro MX que se utiliza para almacenar el nombre de un servidor de correo con un determinado dominio, etc., ¿no? Y tenemos un montón de registros para un montón de tipos de información diferentes que se almacenan en el sistema de nombre de dominio, ¿sí? Lo que va a hacer DNSSEC, ¿sí?, es cada uno de estos registros que yo voy a colocar en mi archivo de zona, cada uno de los registros que voy a colocar, cada vez que coloque un registro A, un registro cuádruple A, un registro MX, ¿sí? Cada registro lo voy a firmar.
Voy a generar una firma digital de cada uno de esos registros. O sea, el registro, por ejemplo, esta es la dirección IP asociada a este nombre de dominio, va a ser el texto. A ese texto lo voy a hacer un hash, ese hash lo voy a encriptar con mi llave privada y voy a generar la firma electrónica de ese registro. Y voy a guardar en el archivo de zona, además del registro, la firma de cada uno de los registros. Entonces voy a agregar información al archivo de zona. ¿Qué información le voy a agregar al archivo de zona? Le voy a agregar la firma correspondiente a cada registro. ¿Sí? Además de la firma correspondiente a cada registro, ¿qué otra información debería guardar en el archivo de zona para poder enviárselas o que pueda ser consultada por los servidores recursivos? La clave pública. O sea que yo debería poder guardar en mi archivo de zona la clave pública para poder también enviársela a los servidores recursivos y que los servidores recursivos puedan verificar la firma. ¿Sí? Y también debería poder guardar o indicar de alguna manera en mi archivo de zona qué algoritmo de hash utilizo y qué algoritmo de encriptación utilizo. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, DNSSEC agrega nuevos registros. De los registros que ya habíamos hablado de DNSSEC agrega básicamente 3 tipos de registros. ¿Sí? Vamos a hablar de estos 3. Agrega un registro que ahora se conoce con el nombre de RRSIG, ¿sí? ¿Qué es el registro de RRSIG? Es el registro que guarda el tipo de dato correspondiente a la firma digital. Es decir, ¿dónde voy a almacenar esa firma digital de cada uno de los registros? En un registro RRSIG. Dicho de otra manera, ahora, si mi servidor autoritativo implementa DNSSEC, además de tener cada uno de estos registros, asociado a cada registro que yo tenga, voy a tener un registro RRSIG para cada uno de estos registros. Si tengo 5 registros A, ¿sí? Para 5 nombres de dominio distintos, o sea, 5 direcciones IP asociadas a 5 nombres de dominio diferentes, ¿sí? Tengo 5 registros A diferentes, voy a tener 5 registros RRSIG, cada uno asociado a cada uno de esos registros A, y esos registros RRSIG van a tener la firma digital de esos registros A. Entonces, registro RRSIG agregado por DNSSEC va a almacenar la firma digital de cualquier registro. Además, va a haber un registro DNSKey. ¿Qué se guarda en el registro DNSKey? En el registro DNSKey se guarda la llave pública para poder después enviársela cuando la consulte a el servidor recursivo. Y existe un tercer tipo de registro que agrega DNSSEC, que es el que se conoce con el nombre de, digamos, de registro de delegación. ¿Qué es el registro de delegación? El registro de delegación se utiliza para establecer algo que se conoce como cadena de confianza, que lo vamos a ver en unos minutos. Déjenme primero repasar con ustedes cómo se utilizan los registros RRSIG y DNSKey para poder verificar una firma, y enseguida vemos qué es y en qué consiste el registro y por qué necesitamos este tercer registro DS. ¿Sí? Bien, entonces, hay un tipo de firma de par de claves. Dijimos que DNSSEC utiliza clave pública y clave privada. El primer tipo primer par de claves que vamos a hablar es la que se recibe el nombre de ZSK, o par de claves de zona, o par de claves de firma de zona. ¿Sí? Es decir, estas son las claves que voy a generar si yo administro un servidor autoritativo y implemento DNSSEC, o sea, quiero firmar todos mis registros para poder guardar la firma electrónica de cada uno en el servidor. Voy a generar un par de claves, pública y privada. La clave privada la voy a conocer solo yo y la voy a guardar en secreto para mí. Y la clave pública es la que voy a colocar en el registro RRSIG, en el registro DNSKey, perdón, ¿sí? Para que después la conozcan todos, ¿sí? Entonces genero un par de claves que voy a utilizar para firmar la información de mi zona. Esa es lo que se conoce como ZSK. Clave pública y clave privada. ¿Cómo hago para firmar un registro de mi zona? Agarro el registro que quiero firmar, le aplico el hash, encripto ese hash con la llave ZSK privada
y obtengo un resultado que es la firma electrónica de esos registros. Esa firma electrónica de esos registros la guardo en el correspondiente RRSIG. ¿Sí? Y así para cada registro que yo tenga. Aplico el hash, encripto con la ZSK privada, obtengo la firma electrónica, la guardo en un RRSIG asociado a ese registro. Y así para todos los registros que tenga. ¿Sí? La clave pública, la ZSK pública, la guardo en un registro DNS key. ¿Sí? Luego, un servidor recursivo con DNSSEC va a recibir la información original, o sea, el registro que está consultando. ¿Cuál es la dirección IP asociada a un determinado nombre de dominio? Si es una dirección IPv4, va a recibir el registro tipo A, dirección IPv4 asociada a un nombre de dominio. O sea, recibe el registro, la información que está consultando, el servidor recursivo va a recibir la firma electrónica de ese registro, lo que se llama RRSIG, asociado a ese registro, y necesita la llave pública, el DNS key. ¿Sí? Dijimos que también necesitaba el algoritmo de hash y el algoritmo de encriptación. La llave pública, cuando hagamos la práctica y miremos un ejemplo de llave pública, van a ver que la llave pública, antes de la llave pública, especifica cuál es el algoritmo de hash que se utiliza y cuál es el algoritmo de encriptación que se utiliza. O sea, el algoritmo de hash, el algoritmo de encriptación y la llave pública va todo junto en el registro DNS key. El registro RRSIG dijimos que tiene la firma electrónica y el registro en cuestión tiene los datos que estaba buscando el cliente. Entonces, el servidor recursivo, cuando recibe toda esa información, agarra los datos, ¿sí? Agarra la firma electrónica y agarra la llave pública. Primero, aplica la llave pública a la firma electrónica. A la firma electrónica que estaba guardada en el RRSIG, la desencripto con la llave pública. ¿Qué obtengo? El hash de los datos. ¿Sí? Los datos no los puedo obtener. ¿Por qué? Porque el hash no es reversible. Yo, teniendo el hash de los datos, no puedo obtener los datos. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, tengo los datos, porque me los mandó también. Le aplico el hash a los datos. Y comparo los dos hash. Comparo el hash que obtuve de desencriptar la firma electrónica con el hash que obtuve de aplicar el algoritmo de hash yo a los datos. Si esos dos hash coinciden, quiere decir que la firma electrónica es efectivamente la firma correspondiente a ese registro. Si no coinciden, quiere decir que algo salió mal, con lo cual no estoy validando DNSSEC y voy a darle algún tipo de mensaje de error y no le voy a devolver la información al cliente porque le estaría enviando información falsificada, información incorrecta. ¿Sí? Si esos dos hash verifican, validó DNSSEC correctamente y enviaría la información correspondiente a los clientes. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que está indicado acá, ¿sí? Básicamente es el servidor recursivo, perdón, el servidor recursivo está confirmando que este registro es efectivamente el registro que el dueño de esta información, que el servidor autoritativo, efectivamente envió. ¿Sí? Entonces, hasta ahora, hasta acá, hasta este punto, todo como dice acá, todo se reduce, ¿sí? A que los recursivos, los resolvers, acá quedó resolutores, debería decir los recursivos o los resolvers, ¿sí? Confíen en la llave pública, en la ZSK pública que obtuvieron del registro de DNSKey. Pero alguien puede decir, está todo fantástico lo que acabas de mencionar, ¿sí? Pero ¿qué sucede si alguien falsifica la llave pública y le hace llegar al recursivo una llave pública falsa correspondiente a una llave privada falsa con la que generó el registro falso que le envió? O sea, si alguien logra generar una llave privada falsa, una llave pública falsa, que se lo puede hacer cualquiera, y logra hacerle llegar al recursivo la llave pública falsa y el registro con la firma falsa, va a verificar. Y el recursivo va a pensar que es la información original, cuando en realidad no lo es. Entonces, por eso dice acá que todo se reduce a confiar en que la llave pública que yo recibo es la verdadera. Pero esto se está transmitiendo por internet, no es que venga el administrador del servidor autoritativo y me diga, esta es mi llave pública, confía. Yo estoy recibiendo la respuesta a lo que estoy buscando y estoy recibiendo la llave pública. Entonces,
cualquiera podría interceptar eso y mentirme y hacerme llegar una llave pública falsa. Entonces, ¿cómo hago para confiar en esa llave pública que estoy recibiendo? Dicho de otra manera, ¿cómo hago para evitar que falsifiquen esa llave pública? Alguien que se pare en el medio de la comunicación, ¿sí? Y bueno, eso se reduce a cómo hago para validar la ZSK pública, la llave pública de la ZSK. Para eso, y acá se pone un poquito más compleja la cosa, ¿sí? Entonces Fíjense que ahora hasta, está diciendo que tiene 4 llaves. Trabajamos con 4 llaves, porque con claro, hasta 2 acá trabajamos con 2 nomás. hasta ahora Y con solo 2 2, llaves, pero hay un claro, problema, ¿no? y con dos llaves, o sea, solo con 2 llaves, la pública y la privada, que se conocen como ZSK, que son el par de claves que se utilizan para firmar la zona. Y hasta acá, con esas 2 llaves, ya tenemos resuelto el problema de la firma electrónica, ya tenemos resuelto el problema de la validación de DNSSEC. Ahora tenemos que resolver otro problema que surge de todo esto, que es cómo confiar en la llave privada, en la llave pública, perdón, cómo confiar en la llave pública que recibí. Para eso, para poder confiar en la llave pública que recibí, se introduce un segundo tipo de llaves, ¿sí? Entonces, el administrador del autoritativo también genera otro nuevo par de claves, pública y privada, que se conocen como KSK, ¿sí? ¿Ok? KSK, por su sigla en inglés, Key Signing Key. O sea, es la llave que se utiliza para firmar la firma, ¿sí? Para firmar la clave. Esta llave, este par de llaves pública y privada, lo vamos a utilizar para generar una firma electrónica de la llave pública, ¿sí? Es como una especie de muñequito ruso, ¿no? Hay un muñequito dentro de otro. O sea, tengo una llave pública y para asegurar la confianza en esa llave pública, voy a utilizar otro par de llaves para firmar ese llave pública. Ese nuevo par de claves se conoce como KSK, ¿sí? Entonces, ahora tengo que firmar mi llave pública, ¿sí? Mi ZSK pública, tengo que firmarla. Genero un par de claves KSK pública y privada, agarro mi clave, mi clave KSK, digamos, privada, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a firmar con la clave privada nueva? ¿Sí? Con la nueva clave privada voy a firmar la DNS key, o sea, voy a firmar la clave pública de la ZSK, que era lo que quería, ¿sí? Y también voy a firmar la clave pública de la KSK, o sea, voy a agarrar la clave pública que ya tenía originalmente, la de la ZSK, la clave pública nueva que generé, ¿sí? Y el registro que firmé con la clave, con la ZSK, todo eso lo voy a agarrar, ¿sí? Y a todo eso lo voy a juntar todo y le voy a aplicar un hash. Y después con la KSK privada voy a firmar todo eso. Y obtengo un nuevo RRSIG, ¿sí? De nuevo, sé que no es fácil de digerir todo esto en tan poco tiempo. Va a quedar la presentación para que ustedes la revisen y más tranquilos lo puedan rever. Pero básicamente lo que estoy haciendo ahora es, yo tenía una llave pública de la ZSK con la que generamos la firma y validamos DNSSEC, que hacemos todo eso. Tenía esa llave pública. Ahora generé un nuevo par de claves, privada y pública, ¿sí? Y todo esto era porque esa clave pública que yo tenía originalmente la había utilizado para desencriptar un determinado tipo de registro. Entonces yo ahora agarro ese registro al que asocié la firma electrónica. Agarro la llave pública original, la ZSK, que quiero generar la confianza, en la que quiero confiar, y agarro la nueva llave pública. Junto a todo eso, le aplico un hash y lo encripto con la llave privada. O sea, ahora obtengo la firma electrónica de todo esto. Esta firma electrónica nueva, este RRSIG nuevo, es la firma electrónica de toda esta información junta. El registro y las 2 llaves públicas, la de la ZSK y la de la KSK. ¿Ok? Esta firma electrónica, ¿sí? Es la que me va a poder permitir confiar en esto. ¿Cómo? ¿Cómo me va a poder esa firma electrónica confiar en eso? Bueno, esta era la llave que usé para generar esta nueva firma es la llave privada de la KSK. La llave pública de la KSK, como siempre, la almaceno en un nuevo registro de DNSKey que tiene la llave pública de la KSK. O sea, ahora voy a tener, en mi zona voy a tener 2 registros de DNSKey. La llave pública de la ZSK y la llave pública de la KSK.
SK. Dos llaves públicas. ¿Sí? Finalmente, vamos a saltearnos esta parte que es cómo verifico este registro. Bueno, para verificar esto, si yo tengo la firma electrónica nueva, esa que generé con la KSK, y le aplico la llave pública de la KSK, obtengo de nuevo el hash de todas estas cosas. Y si lo comparo con un hash que yo haga de todas estas y coinciden, estaría verificando la nueva firma electrónica generada con la KSK. ¿Para qué quiero una nueva firma electrónica? ¿Sí? ¿No? Como dice acá, hasta ahora hemos establecido confianza dentro de nuestra zona. Pero ahora terminamos con 2 pares de clave en lugar de uno, o sea, más complicado que antes. Generaste un nuevo par de clave, estableciste un mecanismo nuevo para verificar esa firma, y ahora tenés la verificación original de la firma electrónica del registro original que estás transmitiendo, y una verificación ahora de una firma electrónica de la llave pública. Fantástico. ¿Y qué hacemos con todo esto? Bueno, ahora entra en juego lo que se llama registro registro DS, ese tercer tipo de registro que agrega DNSSEC, que yo le dije que íbamos a hablar después. Bueno, en inglés DS quiere decir Delegation Signer, ¿sí? O firma delegada, digamos, ¿sí? Y se utiliza para establecer lo que se llama cadena de confianza. ¿Cómo funciona esto de la cadena de confianza? Bueno, el servidor recursivo, toda esta información y todas estas verificaciones las hace con información que le llega de un determinado servidor autoritativo para un dominio, para el dominio que yo estoy consultando, para el dominio del cual quiero conocer la dirección IP, ¿sí? Para el nombre de dominio del cual quiero conocer la dirección IP. Perfecto, por ejemplo. Entonces, toda esa información la recibo de ese servidor autoritativo, del servidor autoritativo de ese nombre, para ese nombre de dominio. Ese servidor autoritativo, de ese servidor de nombre de dominio, tiene un padre, ¿sí? ¿Se acuerdan que un dominio, un nombre de dominio completamente calificado implicaba leer el nombre de dominio, las etiquetas, a partir del dominio que queremos referenciar, hasta la raíz, separando cada etiqueta por un punto? Por ejemplo, www.ejemplo.com, ¿sí? Es un servidor, va a estar en un servidor de nombre de dominio, www.ejemplo.com, está bajo, es hijo de ejemplo.com, que a su vez es hijo del .com y que a su vez es hijo de la raíz. O sea, el .com es hijo de la raíz, ejemplo.com es hijo del .com y www.ejemplo.com eventualmente es hijo de ejemplo.com, ¿sí? Entonces, ese servidor autoritativo del cual recibimos toda la información y que estamos validando con DNSSEC, tiene un padre, ¿sí? Lo que va a hacer el administrador de ese servidor autoritativo es esa firma, esa clave pública, ¿sí? Ese hash que le aplicó a la clave pública, ¿sí? Se lo va a pasar por algún mecanismo fuera de línea, digamos, ¿sí? Se lo va a hacer llegar de alguna manera al administrador de la zona padre. El administrador de la zona padre ahora, entonces, recibe, ¿sí? la clave pública de la KSK, ¿sí? De la segunda par de firmas, la segunda par de claves que generamos. ¿Qué hace el padre con esa clave pública de la KSK? ¿Sí? Bueno, el padre con la clave pública de la KSK lo que hace es, le aplica un hash, ¿sí? Le aplica un hash y almacena ese hash en un registro DS. O sea, el registro DS en realidad no vive en el servidor, no se inserta en el archivo de zona del servidor como todo el resto de los registros RRC y DSSIG, sino que se almacena en el padre. Los registros DS van en el padre, en la zona padre, ¿sí? Entonces ahora el servidor recursivo, ¿cómo hace para verificar que una clave pública es original? Bueno, porque lo que va a hacer es ir a consultar al padre, ¿sí? El padre también firma esa información, o sea, el padre, además de guardar esto en el registro DS, lo firma. Entonces, yo voy al padre, le pido el registro DS para verificar a ver si es correcta la clave pública que me pasó y el padre me manda el hash de ese registro DS y además me lo manda firmado. Entonces yo puedo verificar
Si efectivamente valida DNSSEC eso, voy a verificar que la clave pública que recibí de este es la correcta. Ahora, ¿cómo verifico la firma del padre? Tengo que ir al padre del padre, obtener el registro DS, ahora de mi padre, digamos, o sea, mi abuelo me manda el registro DS de mi padre y verifico la originalidad de la clave pública de mi abuelo. Y así se va verificando hasta que llego a la raíz. ¿Sí? Y acá viene el nombre de cadena de confianza, digamos. Se llama cadena de confianza porque yo tengo que verificar todas las llaves públicas, tengo que verificar todos los registros de ese hasta verificar incluso el de la raíz. ¿Cómo hago para confiar en el de la raíz? Porque la raíz no tiene padre, no tengo a quien pedirle que me autentique la firma de la raíz, porque la raíz no tiene padre. Entonces, ¿cómo hago para confiar en la raíz? Bueno, para eso existe un protocolo que se diseñó también por la IETF, que se conoce como mecanismo y ceremonia de firma de la raíz del DNS, ¿sí? En donde la clave privada, ¿sí?, que se utiliza para firmar la raíz del DNS y la clave pública de la raíz del DNS, ¿sí?, se generan en una ceremonia que es pública, que cualquiera puede ver, y además la clave privada se almacena offline, o sea, la clave privada se almacena en un dispositivo que no está conectado a Internet, no está conectado a nada ese dispositivo, ¿sí? Entonces, la única forma de firmar la zona raíz es ir con lo que quiero firmar básicamente eso está en un data center con una cantidad de medidas de seguridad, llegar hasta donde está ese dispositivo que no está conectado a nada, conectarlo a algo, generar la firma de eso, desconectarlo y salir con la zona firmada, de alguna manera, ¿sí? En realidad lo que se hace ahí no es firmar la zona, sino es firmar una clave que se utiliza para firmar la zona. O sea, se firma, si se quiere, la ZSK de la raíz. Lo que se guarda en ese sistema de seguridad que no está conectado a nada es la KSK privada de la raíz, que se utiliza para firmar la ZSK de la raíz, ¿sí? Eso merecería otra charla entera de cómo funciona la ceremonia de firma de la raíz y por qué es segura, digamos, o en qué se basa la seguridad, pero básicamente el acceso a esa clave privada, ¿sí?, solo se puede realizar en ese sitio físico, ¿sí? Y para acceder a ella hay que pasar unas ciertas medidas de seguridad y hay que tener unas credenciales para poder acceder al dispositivo que tiene almacenada la clave privada, y las credenciales para acceder a ese dispositivo están delegadas a miembros de la comunidad de Internet, que están distribuidos en personas que están distribuidas en todo el mundo. Se eligen miembros de la comunidad confiables de todo el mundo y básicamente se tienen que juntar esas personas cada vez que se quiera generar la firma de la ZSK, se tienen que juntar en un data center, en un lugar de Estados Unidos, y generar esa firma, digamos. Son 7 credenciales, digamos, 7 códigos de acceso, básicamente, de los cuales se necesitan por lo menos 3 para poder activar el mecanismo que tiene almacenada la clave de seguridad, la clave privada, la KSK de la raíz. Se necesitan 3 de 7, entonces tampoco es que con una sola persona ya pueda entrar, necesito 3 de 7, y en realidad además eso está dentro de un data center, y además adentro del data center hay una jaula, y adentro de la jaula hay una caja fuerte, y las credenciales para abrir la caja fuerte y para abrir la jaula las tienen otras 2 personas diferentes. Y bueno, la institución que se encarga de la supervisión y el cuidado de la llave privada correspondiente a la KSK de la raíz es la IANA, que es una oficina de ICANN, ¿sí?, que es la misma oficina que se encarga de que es la dueña, digamos, o la que gestiona los datos de la zona raíz. O sea, la misma que administra la zona raíz del DNS, administra, guarda en forma segura la llave privada para firmar la raíz del DNS, y eso se hace, siempre que se accede a eso, se hace, digamos, está filmado y se transmite en vivo para que cualquier persona lo pueda ver, y además no solo asisten a la ceremonia los que tienen las credenciales, sino que también asisten a la ceremonia personas
que son testigos y personas de la comunidad para validar que la ceremonia se llevó a cabo en forma correcta y que no se vulneró, ¿sí? Que nadie conoce o que no se vulneró la seguridad de la llave privada de la raíz del DNS, ¿sí? Bueno, así funciona DNSSEC, digamos. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Daniel. No, no, só estava comentando sobre compartilhar las grabaciones, los videos, y voy a enviar un correo para todos después de la clase. Bien, todavía no terminamos, en unos 5 minutos terminamos la presentación, hay algunas cositas por comentar todavía. También quería comentarles que, bueno, como resumen de todo, DNSSEC es un mecanismo de una extensión de seguridad del DNS que agrega validación de origen e integridad de los datos. ¿Cómo lo hace? Firmando digitalmente todos los datos de los registros que están en la zona autoritativa, digamos. ¿Sí? Se genera una firma digital de los registros. Y el mecanismo que vimos es el mecanismo para validar la firma digital y un mecanismo adicional para, a su vez, poder generar confianza o validar la llave pública, que termina siendo un mecanismo que se denomina cadena de confianza, que termina en la seguridad de la llave de la raíz, que ya más o menos les conté muy por arriba cómo se realiza. Pueden buscar en internet, en el sitio de Diana, pueden buscar ceremonia de firma de la raíz del DNS y ahí van a tener toda la información. Esas ceremonias se realizan 2 veces al año, o sea, 2 veces al año se accede a la KSK de la raíz para firmar la ZSK de la raíz, ¿sí? Y después la ZSK de la raíz es la que se utiliza para firmar los dominios de la zona raíz, como ya explicamos, ¿sí? Bien. Nico, Sí. quizá poderíamos hacer esta parte de las consideraciones en inicio del laboratorio de la próxima semana. Sí, porque ya estamos sobre la hora, así que lo que vamos a hacer es dejar estas consideraciones para lo que queda por ver. Era rápidamente algunas cosas que hay que considerar a la hora de desplegar servidores recursivos, ¿sí? Y también servidores autoritativos, pero básicamente y principalmente servidores recursivos. Como la próxima sesión, las próximas 3 sesiones en realidad, lo que vamos a hacer es, ustedes van a instalar de cero y configurar y habilitar DNSSEC, validación de DNSSEC, cada uno de ustedes en su propio servidor recursivo. Es ver estas consideraciones, como dice Daniel, al principio de la próxima charla. Y si querés, Daniel, acá hay unas últimas 3 o 4 slides, te paso la palabra para que los comentes rápidamente, que tienen que ver con validación DNSSEC específico para Ecuador. Te paso la Sí. palabra. Ok, gracias, Nico. Si querés, Entonces, me vas diciendo y yo voy pasando los slides. Bien. Eso es solo para dar un contexto del despliegue de DNSSEC en el mundo. DNSSEC empezó en Internet, como Nico dicho, que en 2010. Entonces es un protocolo relativamente nuevo, pero necesita de la adopción de los operadores de servicio, de los proveedores de. Entonces, no hay sentido si toda la infraestructura de los autoritativos tienen las firmas, las claves, toda esa complejidad, si los servidores recursivos no están haciendo la validación. Entonces, la protección no hay si los dos lados no están trabajando. Y aquí tenemos una fotografía, una imagen, que representa cuál es la adopción en el lado de los servidores recursivos. Básicamente, estos son estadísticas que ocurren en los proveedores de Internet. Para Ecuador, estamos ahí más o menos con 36% de todas las consultas de DNS en Ecuador son validadas con DNSSEC. Las demás, né? No están. Entonces, aquí tenemos en esta gráfica lo que pasa a lo largo de los años. Entonces, tenemos una tendencia buena que es de crecimiento desde 2014 hasta hoy, ¿no? Llegando ahí casi a 40%, pero hay un poco más de trabajo para hacer, ¿no?
Entonces, siempre hablamos con los proveedores a respecto de eso, por qué no tienen los servicios, cuáles son las dificultades, cuáles son las dudas. Y muchas veces es simplemente cambiar información, ¿no? Simplemente es hablar sobre, este nuevo protocolo existe, no hay costos, no necesita cambiar servidores, no hay problemas y se puede simplemente adoptar por una configuración en los servidores recursivos. Entonces, esto que gostaríamos de hacer este llamado para usted, que en las próximas clases cambiar más información, vamos a hacer las demostraciones. Ustedes podrán ver que un Unbound o Bind de la última versión ya viene con DNSSEC trabajando así por defecto. Entonces, y si quieren visitar también a este sitio de estadísticas de APNIC, es muy interesante. Creo que muchos de ustedes incluso pueden consultar las estadísticas de sus propios sistemas autónomos. Y voy a compartir aquí. Creo que esta información de Ecuador, es de Ecuador, ¿no? Solo leí el enlace aquí abajo, no está correcto. Sí, el enlace está, acá debería decir EC, no MX. Ese, ¿no? Quedó un enlace incorrecto. Pero esta es la información de Ecuador, sí. Perdón, voy a poner aquí en el chat con ese y creo que se pueden consultar como quieran. Y nada, sería eso. Muchas gracias por la atención de todos y ahora estamos ahí listos para las preguntas y sus comentarios. Es un comentario nomás, mirando esta tabla que es muy buena para ver, porque acá lo que hace la gente de APNIC es, para Ecuador, ¿sí? Ustedes, si acceden al sitio stats.lab.apnic.net/DNSSEC, van a acceder a este mapa que les decía Daniel. Si pinchan arriba del país, si se paran arriba del país, les va a mostrar este porcentaje, pero si pinchan arriba del país, les va a mostrar este gráfico y seguido del gráfico esta lista. Esta lista es, yo acá pinché sobre samples, sobre muestras, para que lo ordene de mayor a menor. Entonces, aquí lo que hace la gente de APNIC es muestrea, ¿sí? O sea, básicamente a través de unos pequeños especie de cookies, digamos, que se utilizan, que se colocan en los sitios web a los que accede uno con el navegador, ¿sí? Lo que hacen es ver si el servidor recursivo que está usando ese cliente está o no validando DNSSEC. Entonces, de todas estas muestras, ¿sí? Fíjense que acá, Telconet Sociedad Anónima, ¿sí? Este sistema autónomo, parece ser el que tiene más muestras. Entonces, esto es probable, ¿sí? Es muy probable que Telconet Sociedad Anónima sea uno de los operadores de los ISPs, ¿sí? Más grandes de Ecuador, ¿sí? Yo no conozco bien si es correcto, pero según esto, Telconet Sociedad Anónima debería ser uno de los operadores que tiene más clientes de todos, por la cantidad de muestras que tiene, ¿sí? Y fíjense que de este operador, aparentemente solo hay un 15,04% de las consultas DNS que son validadas a nivel de recursivos. Es como solamente el 15% de las consultas recursivas son validadas por DNSSEC. Esto puede deberse a que sí, Telconet acá se repite porque tiene otro sistema autónomo, o sea que en realidad habría que sumar estas muestras más estas, y bueno, y los porcentajes también, ¿no? Los porcentajes son relativos a las cantidades de muestras, entonces no son tan directamente sumables, pero bueno, igual, estamos hablando de, supongamos que entre un 15 y un 17% de las consultas de clientes de Telconet son validadas, ¿sí? Eso es un porcentaje bastante bajo, o sea, está muy lejos de ser el 100% de los servidores recursivos que tienen. Esto a veces, ¿por qué puede ocurrir? Porque alguien puede decir, bueno, pero si esta empresa habilitó DNSSEC, sería esperable que lo habilitara en todos sus servidores recursivos y no en algunos. Bueno, en realidad sucede que a veces algunos proveedores de acceso a Internet de ISPs son operadores de fija, son operadores de móviles, son operadores de empresarial y de residenciales y un montón de servicios para los cuales algunos tipos de servicios, por ejemplo, típicamente
muchos operadores separan los servidores recursivos que utilizan para responder a las redes móviles de los servidores recursivos que asignan a los clientes fijos o a los clientes empresariales, ¿sí? Entonces, eso puede mostrar esta diferencia. Lo otro que puede ser, que es más probable todavía, es que Telconet no tengan ninguno de sus servidores recursivos implementado validación de NSSEC, sino que este porcentaje se debe a que hay clientes de Telconet que no usan los servidores de Telconet, sino que usan los servidores recursivos de Google, o el de Cloudflare, o algunos de los servidores recursivos públicos que sí tienen validación de NSSEC. Entonces, por eso es que hay un pequeño porcentaje que aparece acá. Si miramos el segundo, que aparece en cantidad de muestras, que es Nedetel Sociedad Anónima. Bueno, Nedetel Sociedad Anónima aparentemente sí tiene todos sus servidores validando DNSSEC. Todos sus servidores recursivos tiene validando DNSSEC, o por lo menos los servidores recursivos que Nedetel les pasa a sus clientes son servidores recursivos, ya sea que los opere mismo Nedetel o los opere otro. Estos son servidores recursivos que sí definitivamente están validando DNSSEC, ¿sí? Y bueno, y así lo mismo, la misma lectura podríamos hacer para, bueno, acá tenemos Corporación Nacional de Telecomunicaciones, aparentemente también tiene sus servidores de DNSSEC que le está pasando a sus clientes validando DNSSEC, todos estos también, ¿sí? Pero bueno, fíjense que acá el que aparentemente es el operador mayoritario, sería bueno que implementara validación de NSSEC en sus servidores recursivos, ¿sí? Como para que empujar a que este valor, 37% casi, se acerque más al 100%, que sería lo ideal. Lo ideal sería que todo el mundo estuviera más cerca del color verde, digamos, o sea, que la mayoría, cuantos más hagan validación de NSSEC, mejor, ¿sí? Un poco lo que les decía Daniel. Daniel, no sé si querías agregar algo más. No. Sería Bien, eso. sería eso. Aquí al final de la presentación estaba el Los iconito testes. ese. Sí, ahora se me trancó la máquina, no estoy pudiendo desbloquear el mouse, pero bueno, por suerte se me trancó la máquina. ¿Me escuchan? ¿Daniel se escucha? Sí, sí. Está. Por suerte fue al final de la presentación. Ok. Así que si quieres tomar la pantalla, así me fuerzas a que se me comparta la pantalla. Trata de compartir y descompartir algo. Si puedes. Sí. Simplemente porque me quedó bloqueado el Zoom. Pero en el exacto momento que concluimos. Sí. Entonces, ¿Puedes compartir la pantalla o no? yo double clic. Si tratas de compartirla, te va a decir que vas a detenerme a mí, lo cual sería fantástico porque se me bloqueó. Ahora soy host y creo que puedo. Ah, sí. Increíble. Bueno, de todas maneras, hasta aquí la presentación. De nuevo, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora o la pueden enviar por correo. Quedó pendiente para la próxima, que vamos a empezar con la parte práctica, la parte más interesante, ¿sí? Antes de comenzar con el laboratorio, vamos a ver un poco esos ejemplos de hash y de encriptación que ustedes habían pedido. Luego vamos a ver Ahora Nicolás, ya no tenemos el audio de Nicolás. Ok, mis amigos, gracias por su atención, su tiempo hoy, y nos vemos en la próxima semana en el 13 de julio. Muchísimas gracias y hasta luego.